Buenos días, amados hermanos. Nuevamente estamos aquí compartiendo de la palabra del Señor. Estuvimos viendo estos días que recién pasaron fundamentos para la vida cristiana, la importancia de fe en el Señor, fe en Dios, oración transformadora, pero también aprendiendo acerca de la construcción del perdón. Elementos innegables para la experiencia de un creyente. Hoy día y mañana vamos a compartir sobre el poder transformador de la gracia de Dios operando en la vida de sus hijos. Hoy día vamos a ver cómo operó esa gracia de Dios en la experiencia de David. Mañana veremos cómo operó esa gracia en la vida de algunos hombres de Dios que son narrados después de esta experiencia del texto bíblico, pero innegablemente de una u otra manera eran hombres y mujeres que persiguieron la presencia de Dios y lograron entender cuál era el propósito de sus vidas. Vamos a orar en esta mañana. Dios Santo, te alabamos y te damos gracias por lo bueno y maravilloso que tú eres. Te damos gracias porque tú nos enseñas a ser mejores creyentes cada día. Y oramos para que en estos días en los cuales vivimos, Señor, tu presencia siga hablándonos a nuestros corazones y a nuestra mente, de manera que realmente podamos ser agentes de transformación en medio de esta sociedad. Te honramos y damos gracias en Jesús. Amén. Nuestra base bíblica, para que la puedan tener, no voy a leer todos los pasajes, es básicamente Primera de Crónicas, capítulo 15. Todo lo que tiene que ver con los preparativos para trasladar el arca. Son 29 versículos y les invito a que después lo puedan leer en sus casas. Creo que uno de los sellos más distintivos del Evangelio de Jesús es su poder transformador. Es la manera en cómo Dios opera en el corazón y en la vida de las personas. El mensaje de Jesús son buenas noticias, son buenas nuevas. Son el llamado que el Señor, el Maestro de Galilea, le hace a cada una de las personas. Y obviamente dentro de ellos también nosotros. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese llamado de parte de Jesús se vuelve realidad en la medida que caminamos en fe creyendo la palabra de Él. Simplemente porque el Evangelio de Jesús es una revolución que se inicia en primer lugar desde adentro del ser humano y se expresa a través de su vida, se comparte con esperanza y se reproduce al entorno más cercano, produciendo paz interior, paz con uno mismo, paz con los demás, paz con mi comunidad. La vida cristiana es transformación. Es todo un proceso de cambio. Y sobre eso quiero que compartamos y meditemos en esta mañana. En especial, lo que produjo el rey David en el siglo X. Primera de Crónicas 15, vayan a sus Biblias. Me parece que el rasgo más distintivo de David fue su persistente búsqueda de la presencia de Dios. La pasión de David por la presencia de Dios, amados, es crucial para el creyente en el día de hoy. Si la iglesia ha de mantenerse fiel, si la iglesia ha de mantenerse firme, si la iglesia ha de mantener la tarea para la cual fue creada por el propio Señor, necesitamos aprender acerca de la pasión del rey David. Dios quiere tener encuentros con nosotros de manera permanente. Y estos encuentros de Dios con sus hijos le afectan de tal manera que Él rasgará los cielos y dedicará tiempo para pasar tiempo con nosotros. Dios nos dice en la Escritura lo siguiente: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¡Qué impresionante! He hallado
a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. Los maestros de la Biblia dicen que hay dos significados para la expresión conforme a mi corazón. La interpretación general dice que David era un hombre semejante al corazón de Dios. Lo que está diciendo era que David trató de que su corazón se conectara de tal manera al corazón de Dios que las cosas que a él le interesaban ya carecían de importancia, porque lo primero, como decía Pablo, ya no quiero vivir yo, sino que quiero vivir detrás de la presencia del Señor. Ya no Pablo, sino que Cristo viviendo en mí. Pablo a su manera y David también, viendo este texto bíblico, en cómo descubrimos que en medio de todo este proceso David fue un perseguidor de la gloria del Señor. La otra interpretación dice que David era un hombre que constantemente estaba tras el corazón de Dios. Esta es probablemente la razón que David tuvo para traer el arca del pacto de Kiriam Yarim al tabernáculo que construyó en Jerusalén. David sabía que la presencia del arca en Jerusalén traería una gran bendición a su pueblo. Entonces él dijo: ¿cómo puedo traer a mí el arca de Dios? Entonces actuó de acuerdo con su deseo en su corazón. Observen el texto de 1 de Crónicas, capítulo 13. Ustedes se van a dar cuenta que David hace su primer intento para traer el arca de la presencia del Señor a Jerusalén. Sin embargo, su primer intento terminó en desastre. Terminó con un examen completo de los métodos que David había usado para lidiar con las cosas santas de Dios. La segunda vez David siguió el modelo establecido por Dios. Entonces dice la Biblia, después de un fatigoso viaje de 22 kilómetros, llegaron levitas y adoradores a Jerusalén y David danzó de alivio, al igual que danzaba del gozo. En otras palabras, David dijo: lo hemos logrado. El primer intento que hicimos para traer el arca de la presencia del Señor fracasó, porque lo hicimos de acuerdo a cómo lo percibía nuestro corazón. David había mandado a construir un carro nuevo, una yunta de bueyes que nunca habían arrastrado ninguna otra cosa. Y en un momento determinado en el viaje, los bueyes tropezaron. El arca da la impresión que se va a caer y a alguien la toma y muere. David se sintió derrotado. David tuvo que repasar por meses en lo profundo de su corazón buscando a Dios qué es lo que él había hecho mal, y después se da cuenta de que las cosas de Dios, las cosas santas de Dios, tienen otro trato, tienen otra manera de hacerse. No es suficiente en la vida cristiana con tener buenas intenciones. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos manda. En este segundo intento, David descubrió que la orientación de parte de Dios era que tenía que ser llevada al hombro por los levitas. No tenía que ser llevada en un transporte para que fuera más cómoda. Amados, indirectamente el Señor nos dice de que si realmente queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, que si queremos ver la gloria de Dios en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestra nación, tenemos que sudar la gota gorda. Porque las cosas de Dios tienen un costo que hay que pagar. Pareciera que en el mundo en el cual vivimos en el día de hoy todo lo queremos rápido, puré instantáneo y tantas cosas instantáneas. Pero el verdadero adorador no se construye de la noche a la mañana. El verdadero adorador, que es un perseguidor de la presencia de Dios y que quiere alinear su corazón al corazón de Dios,
tiene que tener tiempo en la presencia del Señor. Si no hay presencia de Dios en tu vida, probablemente las personas no nos van a escuchar. El evangelio llega a ser un evangelio de transformación cuando las personas ven que tú has pasado tiempo en la presencia de Dios de manera permanente. De alguna manera, mientras trasladaba el arca, David entró en una nueva dimensión de intimidad con Dios. En ese proceso de esos 22 kilómetros, algo cambió en el corazón y en la mente de David. David logró proveer en Israel una adoración de 24 horas por 7 días a la semana. Y honró a Dios las 24 horas del día por 40 años de manera ininterrumpida. Amados, nosotros podemos pasar horas en un mall, dando vueltas y vueltas. Sin embargo, solo pequeños periodos de tiempo en el templo. ¿No se ha preguntado usted en algún momento de su vida que quizás nuestra adoración a Dios ha terminado siendo demasiado mecánica, sin presencia y sin gracia de Dios? Este no es un mensaje que nos desafía a la apertura artificial de las puertas del templo. Es un llamado a la pasión como la que tenía David como adorador. Necesitamos volver a nuestro rostro a Dios y preguntarle qué es lo que realmente Él quiere de nosotros. Probablemente la respuesta del Señor cambiará nuestras vidas para siempre. David se transformó en un perseguidor de la presencia de Dios cuando logró entender que las cosas no son suficientes con mucho anhelo y con mucho deseo. Recuerden, David le había preguntado a los sacerdotes, a los levitas, al pueblo, y todos estuvieron de acuerdo. Al único que no le habían consultado fue al Señor. En este segundo intento, David primero busca al Señor y el Señor le dice cómo debe hacerlo. Amados, si queremos realmente ser hombres y mujeres que puedan transformar nuestra sociedad, necesitamos transformarnos en perseguidor de la gloria de Dios. Necesitamos morir a nuestro yo, a nuestro ego, y hacer que el Señor realmente nos pueda iluminar y nos pueda guiar. El Señor tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros, y Dios quiere usarnos, no mañana, Dios quiere usarnos hoy como agentes de transformación, porque el Evangelio es un Evangelio de transformación. Dios nos bendiga, Dios nos guarde.